mediadoras, general terapéutico. A mí me interesa discutir con ustedes la parte patológica, y claro, si uno habla de enfermedades relacionadas al ácido, uno debe imaginarse que el estómago nuestro está diseñado para eso, para producir ácido clorhídrico, y la naturaleza nos ha diseñado así, con una serie de funciones. Uno se cumple el ácido y uno se imagina que no hace el estómago para cada cosa. Una, quizá la que más relacionamos, es para iniciar la digestión. Si no hay ácido, empezamos en una masa toxina y por lo tanto parte de la digestión, eso que empieza a ser. Si no hay ácido, el calcio y el hierro comienzan a absorberse un poco mal, como también si no hay ácido no hay aumento de vitamina B2, entonces tiene una función ahí muy clara. Tiene otra función que también es muy importante cuando uno habla de enfermedades relacionadas al ácido, que es una función de protección, de barrera de protección contra condiciones de gérmenes que nosotros ingerimos todo el tiempo. Entonces el estómago produce ácido, el ácido tiene ciertas funciones, y esas funciones pueden alterarse a pesar de fisiológico o fisiopatológico en los dos extremos. Podemos tener enfermedades que se relacionen al exceso de ácido o donde el ácido es un problema, y tenemos también un grupo de situaciones patológicas donde lo que ocurre, el problema, es que no hay ácido. Las dos cosas. Yo creo que lo primero, eso es lo que más mencionamos. Yo hice hablar sobre enfermedades relacionadas al ácido, utilizan lo que vamos a ver ahorita, y por lo tanto, yo quería abarcar los otros. Quería digo que creo que el tiempo alcanzará para el primero. Entonces, si uno habla de enfermedades relacionadas al ácido, lo que viene en orden no es frecuencia, sino el camino anatómico, sin duda es la enfermedad por el grupo. Y aquí verán que como muchas cosas en medicina y en el caso sobre todo, siempre decimos que esto se desarrolla, ocurre cuando uno tiene un desequilibrio entre lo que está hecho para protegernos del ácido y lo que está hecho para ofendernos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar a veces cuando uno habla de factores defensivos contra el grupo patológico. Lo que uno tiene que imaginarse es que el esófago tiene un cuerpo motor y una zona esfínter, y esa zona esfínter tiene una actividad motora de apertura por muy pocos segundos y después inmediatamente cerrada. Y como fisiológicamente es una zona de mapas únicas, entonces su estado natural es cerrado. Y por un breve momento, cuando yo pongo del grupo, ya una instancia se abre en la cabeza. Pues resulta que hay mucha gente y eso falla. Y eso es probablemente, podría llegar de todos los eventos fisiopatológicos que conducen al flujo y que es una enfermedad relacionada al ácido, el ácido no es lo más importante. El evento fisiopatológico más importante de esto es este. Entonces, si uno quiere señalar el evento fisiopatológico más importante de la enfermedad del flujo gastroesofágico, es la inapropiada reacción del esfínter esofágico. Y eso ocurre en la mayoría de la gente que sufre esta entidad, no porque falla implícitamente, sino porque hacemos cosas que hacen que tomamos hacemos uso de medicación que sea relajante, cualquiera de ellas, ¿sí? Porque tenemos una presión hiperabdominal exagerada, somos obesos. Todas esas cosas inciden sobre la función de esto. Entonces, fisiopatológicamente es una enfermedad relacionada al ácido, pero que el evento fisiopatológico no es el ácido, es la función del esfínter que permite que el ácido que es normal esté donde no debe estar. Debería estar en el estómago y por esta falla comienza a estar en el estómago inapropiadamente. Entonces, todas estas cosas conducen a una falla del esfínter esofágico. Y con el tiempo, cuando uno tiene un reflujo crónico sobre la glucosa del esófago, entonces lo que vamos a tener es un daño integral. Y ese daño integral, entre otras cosas, yo creo que la más importante es que comienza a ser que las células del epitelio esofágico se separen. Cuando eso ocurre,
yo puedo tener ácido y pepsina, erogando esa mucosa y llegando a ponerse en contacto con terminales nerviosas. Cuando eso ocurre, yo ya tengo pirosis, tengo dolor de estómago. Cuando es terminales nerviosos en contacto con agentes supresores. ¿Cuáles? Ácido. Es que el exceso no, pero es el principio correcto. Y con el tiempo se para la célula, permite que pasen las moléculas y estimulan terminales nerviosas por molestia. La otra enfermedad común relacionada al ácido es la úlcera. La úlcera llamada ácido péptica o úlcera péptica en sus dos variantes, ¿no es cierto? Gástrica y duodenal. Veremos en un ratito alguna más relacionada al ácido, a la oxidación, y la otra a la oxidación, pero ambas son consideradas enfermedades relacionadas al ácido gástrico. Y de nuevo aquí tenemos defensa y prevención. Y claro, cuando uno habla de estómago en general y de gastro, con mucha frecuencia hay un agente que salta fisiopatológicamente todo el tiempo. Y no es sorpresa para ustedes. Entonces, hoy día cuando uno habla de enfermedad ácido-péptica y su fisiopatología, tiene que pensar en el coágulo pylori de todas maneras. Y por supuesto, otras cosas también, pero fundamentalmente esto. ¿Qué es lo que ocurre con el coágulo pylori? Y que les recuerdo la fisiología cierra un poco. Cuando uno tiene una infección con el coágulo pylori presente, tiene una infección por el coágulo en el ángulo pilórico. Cuando uno infecta e inflama el ángulo pilórico de la persona, comienza a tener una gastritis crónica. Pero lo peculiar de esta infección es que esta gastritis tiene predilección por inhibir y destruir la acción de estas células. Las células B son productoras de somatostatina, y la somatostatina es el freno natural fisiológico de la célula productora de gastritis. Y si yo tengo una infección que destruye principalmente esto, lo que voy a tener es una liberación de gastrina, mucha gastrina, y ustedes recordarán que la gastrina tiene como principal función estimular la secreción hacia gastrina. Fisiopatológicamente, entonces, la infección reciente por el coágulo pylori se asocia con una hipergastrinemia, hiperestrés. Y todos sabemos desde mucho tiempo que los estados de hiperacidez se asocian con úlceras de duodeno. Y eso no es el ejemplo. En el tiempo, la inflamación y la colonización con el coágulo pylori va haciendo que ocurra una metaplasia. El estómago deja de ser epitelio del estómago y se convierte en epitelio intestinal. Y por lo tanto, deja de secretarse. Es una infección tardía por el coágulo pylori. Ya no se asocia con mucho ácido, sino se asocia con poco ácido, con metaplasia. Cuando uno se asocia a poco ácido, entonces comenzamos a tener otras entidades también relacionadas al ácido, pero ya no es exceso, sino su efecto. Y una de ellas es la úlcera gástrica. La enfermedad relacionable a AIDS. Otra de las entidades que se le llama en general acid-related disorder. O sea, con ese nombre lo vamos a decir, patologías, una de ellas es esta. La aspirina fue el primer aire a ser utilizado, estamos hablando de 1890 alrededor, o sea, tenemos más de 100 años usando aires, y por supuesto hemos recorrido un inmenso camino, y hemos dicho siempre estamos buscando algún aire que sea muy eficaz, el reumatólogo que eso, y que no dañe el estómago por nosotros. Y en ese camino nos han mentido un montón de veces, y nos han dicho que ya encontramos el COX-2 preferente, el COX-2 selectivo, el COX selectivo, y en el camino nos hemos ido decepcionando todo el tiempo. Cuando uno ingiere aires, todos, de aspirina además, y además selectivo también, todos tienen potencialidad de separar la infección, de regular una enfermedad asociada a él.
lo tradicional, no se ve eso. Sobre todo la división, o sea, el área de guía de cuál de los dos ramas de la caja oratoria podía yo manejar. Y si ustedes se caen mucho tiempo, pero si ustedes la ven, se va a quedar repartos todo, verán que esa historia de que sea todos selectivos, universidad, etc., no se ha hecho decepcionante. Hoy día, consideramos que cualquier ámbito oratorio, no este video, es potencialmente lesivo y si bien no es que hacen secretar más o menos acción, hacen que la acción normal en una persona que no tiene una manera de defensa adecuada, entonces pasa. Y por lo tanto, se considera también una enfermedad relacionada así. Todos, como ustedes verán, todos. ¿Ven? Algunos menos, pocos selectivos, menos, pero todos tienen una potencialidad saludable. O sea que no hay un alivio. Hay otra situación que se llama también enfermedad relacionada a la acción y que recibe otro nombre que se llama úlceras de estrés. Estrés se refiere al término estrés clínico. Ese es el ejemplo más prototipo. Un paciente severamente enfermo en unos miembros intensivos, probablemente descoagulado, probablemente sin vía oral y muy probablemente asistido ventilatoriamente. Ese es el paciente perfecto para que desarrolle úlceras de estrés, así se llama. ¿Sí? En esos pacientes, de nuevo, la razón es mucho ácido. Claro que relacionada a la acción no es que haya mucho ácido, sino que lo que hay es esto. Hay hipoperfusión y mucosa gástrica que es hipoperfundida, produce sus elementos de defensa inmediatamente. Moco, bicarbonato, regalos sanitarios, etc. En mucho menor cantidad, y por lo tanto, un ácido a nivel normal, a esta persona necesidad de crear lesiones. ¿A quiénes? ¿A todos? No. Pero presenten característicos en orden de ventilación mecánica, anticoagulación o coagulopatía, pero la coagulopatía más común en el ser humano es la diabetes. O sea, si tiene un stroke, tiene un infarto, lo coagulamos y eso lo pone en shock de cualquier índole, ejecutivo, séptico, hipovolémico, lo que sea, hipoperfunde, y eso lo pone en y si usted ve, probablemente se va aumentando factores y hace finalmente lesiones con hipoperfusión que reducen el flujo de glucosa y todas las pacientes. Hay mucho ácido, es una enfermedad relacionada a las autistas, porque el ácido normal para ellos es mucho ácido. Una situación mucho menos común, pero mucho más asociada al exceso de ácido es el Sjögren. Síndrome de Sjögren-Eriksson, que significa un pequeñito tumor productor de gastrina, es decir, ahora tengo la situación fisiológica, las tiene simulando acidez, pero sin el control fisiológico, es un tumor productor, muy chiquito pero muy activo. ¿Eso a qué lleva? Diabetismo, ¿sí? Exceso de gastrina, aumento de la secreción de ácido a un nivel muy alto, y con eso tenemos úlceras, tenemos la incapacidad de las enzimas digestivas que actúan en medio organismo de actuar, y por lo tanto tenemos diarrea con mucha frecuencia, mala absorción, etc., que es el síndrome completo. Probablemente este sea uno de los pocos ejemplos donde uno dice una enfermedad relacionada al exceso es. La mayoría de las otras son relacionables, pero no tienen excesivo enfermedad. Y entonces, todas las anteriores situaciones que hemos discutido, por supuesto, el ácido es un problema y son buenas indicaciones para trabajar. Y nosotros en la especialidad hemos estado, creo que ya casi 40 años,
manejando el ácido con inhibidores de receptores, con mucha eficiencia. Y eso está bien cuando hay una prescripción. Sin embargo, la mayoría de gente que usa, lo que se trata, usa IBPs, lo usa con una indicación o incorrecta o dudosa. Entonces, la menor cantidad de gente tiene una indicación apropiada para IBPs. Y si lo usamos incorrectamente, debemos recordar que exponemos al paciente al otro extremo, de las enfermedades relacionadas al negocio. Y eso es algo que debemos siempre mirar. ¿Okay? Si uno reduce la sección de ácido de una persona, va a tener una serie de consecuencias fisiológicamente previsibles. Si recordamos que, lo vamos viendo, ¿no?, de que el ácido es importante para defendernos, para las infecciones, si el ácido es importante para absorber hierro, calcio, vitamina B2, etc., entonces podemos tener una mala absorción de esto, y efectivamente, cuando uno no tiene ácido, y la mayoría de veces no lo tenemos porque la gente se puede mostrar, cuando uno no tiene ácido, una cosa previsible es que no va a desarrollar la control, y por lo tanto, vamos a caer en esta situación de sobrecrecimiento bacteriano y intestinal. Y cuando uno tiene esta situación, producto de la antiacidez, entonces lo que va a tener es fermentación de alimentos, un fenómeno de proliferación bacteriana, disbiosis y usualmente diarrea, gas, etc., que es parte del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que es a su vez consecuencia de la falta de acidez. Y bebés, sí, generalmente usamos hablar de, o sea, tampoco hay que caer en exceso de pensar que si yo le doy a alguien un bebé con 4 semanas, va a desarrollar ese síndrome. Pero lo desgraciado es que no le dan con 4 semanas. Generalmente el paciente que se vive casi desde que se lo generaron en el paciente. Esa es la situación que tiene que tener en cuenta. Si yo estoy sobreviviendo por 3 meses, 6 meses, 8 meses, ahí debe tener. Fierro, nosotros absorbemos de 2 formas. Fierro N, porque viene de carnes, y eso es bueno, por forma de absorber fierro, pero gran cantidad de su aporte es aporte de fierro iónico. Fierro que necesita la presencia de ácido para poder ser absorbido. Pero si uno anula el ácido, bien sea porque no tiene, por ejemplo, un delicioso, o porque nosotros se lo hemos anulado, lo que va a desarrollar de todas maneras es estrategia. Anemia, estrategia, síntoma, o sea, forma de absorción. Algo similar a lo que ocurre con un calcio. En estado de clorhidria, el calcio también se deja de absorber. Y claro, eso no va a ser un día para otro. De edad de uso, uno va a tener también deformación de calcio, osteoporosis, etc. Entonces, esa es otra consideración importante. Y probablemente relacionado al ácido, pero a la baja acidez, el más preocupante de todos los problemas es este, que nos pudiera ser un problema. Cáncer de estómago sigue siendo un evento común en el Perú, y es una entidad que de cierta forma también fisiológicamente se relaciona con los estados de hipoacidez. ¿Sí? Cuando uno tiene el hipoacidez o tiene una atrofia de cualquier índole, por ejemplo, también de infecciosa, o sea, anticuerpos anticardiolíticos, no tengo ácido, sin atrofia de la glucosa, lo que voy a hacer en el largo camino es predisponer, facilitar el camino del paciente de gastritis, a displasia y a neoplasia. Entonces, el cáncer de estómago es un evento también asociable al ácido gástrico, pero al hecho de no tener ácido gástrico. Y este es el mejor ejemplo. Experimental. Laboratorios que se hacen de así, se inversa sólica, por ende no tiene ácido gástrico. Y eso es una causa más para la gastrina, eso desarrolla tumores no compulsivos. Como ejemplo más de la
Entonces, como digo, no se termina ninguno. Para dejar con unas cuantas ideas breves. Cuando uno habla, y eso es lo que se hoy, y dice vamos a conversar sobre patología asociada a la salud, tengan en cuenta, por favor, que por supuesto existe la patología asociada a la necesidad, pero que también no se olvide que existe patología asociada a la creencia. Y cogiendo este lado, recuerden que mucha de esta creencia es nuestra, es inclusive por nosotros, tratando de manejar un extremo, caemos o podemos caer en el otro. Y si enfermedades asociadas, comunes al ácido, queremos conversar, hay dos cosas, esto y esto, que debemos tener siempre. Estoy frente a una situación asociada al corte y por ello tengo una entidad asociada al ácido o tengo una entidad asociada al ácido en relación con el uso de antibióticos. Y con eso, muchas gracias. Y creo que, si me la ven a ustedes, tenemos un par de minutos